Hola amigas, hola amigos, vamos a ver en este breve tutorial el jaque mate pastor. Es un jaque mate muy común, el más dado en la historia del ajedrez, y que en realidad es un problema para el jugador aficionado que no conoce el secreto y que cae bajo la trampa del mate pastor. Vamos a ver primero cómo se realiza el mate pastor y después vamos a ver la forma de defenderlo, que es muy sencilla. ¿En qué consiste el mate pastor? Por lo general es un mate que lo dan las blancas, las negras también podrían darlo, pero por una cuestión de tiempos, de que el que tiene la salida es el blanco, normalmente lo hacen las blancas. Si nos fijamos, por ejemplo, el casillero E7 o D7, que están cercanos al rey, son casilleros que están defendidos por varias piezas, el alfil, el caballo, la dama, el mismo rey. D7 lo mismo, ¿no? Lo defiende el rey, la dama, el alfil y el caballo. Sin embargo, el casillero F7, en el caso de las blancas el casillero F2, son casilleros que apenas están defendidos por una sola pieza y es el rey. Es decir que podríamos decir que este casillero es el talón de Aquiles de la posición de las negras y este, en el caso de las blancas, al comenzar el partido. El jaque mate pastor justamente detecta esta debilidad en F7 y trata de apuntar sus piezas rumbo al casillero F7 de la siguiente manera. Vamos primero a jugar de una manera, si se quiere, ilógica para entender el mate pastor. Imaginemos que el blanco mueve el peón a E4, que es una muy buena jugada porque controla el centro del tablero y además permite la salida de la dama y del alfil. Imaginemos que el negro no tiene noción del desarrollo de una apertura y juega algo que es muy típico en los aficionados, mover el peón de la torre, por ejemplo. Desarrollamos el alfil, ya estamos apuntando al casillero F7. Pero imaginemos que las negras desconocen el planteo de las blancas y mueven el peón de la torre como si nada estuviera pasando. Ahora la que sale a jugar es la dama. Si nos fijamos bien ahora, las dos piezas coinciden en el ataque a F7 y solamente el rey está protegiendo ese casillero. O sea, imaginemos que las negras mueven el peón. En este caso las blancas, con la jugada dama por F7 hacen jaque. El rey no puede capturar porque el alfil protege a la dama y ninguna otra pieza de las negras puede capturar a la dama. Por lo tanto, este jaque es ni más ni menos que jaque mate. Esto vendría a ser, en líneas generales, el jaque mate pastor. Ahora vamos a ver con una posición o con un desarrollo un poco más sofisticado de parte de las negras, cómo también puede suceder. Imaginemos que el negro ya juega un ajedrez más elaborado, de desarrollo de piezas, de centralización, pero si no presta atención a la amenaza concreta, el mate pastor sigue existiendo. ¿Cómo sería entonces el procedimiento para contrarrestar el jaque mate pastor? ¿Es algo que debería realmente preocuparnos con negras? La verdad que no. Hay una jugada sencilla de las negras para proteger definitivamente el punto F7, que es la jugada caballo F6. Fíjense que si ahora las blancas sacan la dama para intentar hacer el jaque mate pastor, el caballo está obstruyendo la salida el ataque de la dama sobre F7. Por lo tanto, en este momento el negro podría hacer una jugada tranquila, como podría ser caballo C6, y el plan original del blanco de hacer el mate pastor choca contra una pared. Además, la salida de la dama prematura le quita la casilla natural al caballo. Las negras amenazarían atacar con el caballo a la dama y también a este peón, lo que haría un jaque y una amenaza a la torre. Por lo tanto, las blancas prácticamente se ven obligadas a jugar el caballo por E2 para defenderse de esa amenaza. Y bueno, las negras tienen muchas opciones, pueden sacar el alfil completando su desarrollo, enrocando, o D6, que también es una muy buena jugada, y que por ejemplo si el blanco hace enroque, las negras podrían jugar enroque para terminar su desarrollo.
las blancas, por ejemplo, de 3 para sacar a jugar su última pieza. Y acá empezamos a notar los problemas de intentar hacer el jaque mate pastor. Ya la dama, al estar mal ubicada, empieza a ser atacada por las piezas menores de las negras, ¿sí? Entonces esto muestra que no es una buena opción intentar hacer el jaque mate pastor. ¿Por qué? Porque si el negro sabe cómo defenderse, sacando este caballo y después desarrollando las piezas con normalidad, el plan del blanco fracasa. Sin embargo, nos queda por ver una variante quizás la más complicada de todas dentro de lo que es el intento del mate pastor. Hay 3 formas de intentar el mate pastor. Primero sacando el alfil y después la dama se contrarresta con caballo F6. Podría ser al revés, que primero salga la dama, ahí directamente también sacamos caballo F6, el mate pastor fracasa. Y una última opción, que es la más complicada, es la jugada dama H5, que está mirando el punto F7 y después de alfil C4 lograría el intento del mate pastor. Acá hay una jugada muy común entre principiantes que suele ser un grave error, que es la amenaza directa del peón a la dama. Esta jugada trae resultados desastrosos para las negras, porque después de dama por E5 jaque, hace lo que se llama en ajedrez un ataque doble, porque está amenazando al rey y a la dama. Una jugada como por ejemplo caballo E7, tapando el jaque, hace inmediatamente perder a la torre, y quedando con una ventaja muy importante para las blancas. Por lo tanto, descartamos la jugada G6 por dama por E5. La jugada anteriormente mencionada, caballo F6, tampoco es una buena jugada porque las blancas disponen de dama por E5, ganando un peón. Si bien están perdiendo muchos tiempos moviendo la dama, tienen un peón de ventaja. Y no es necesario que las negras entreguen el peón si tienen una jugada tan natural como caballo C6, que desarrolla una pieza como el caballo y protege al peón. Imaginemos ahora sí la salida del alfil y atención, porque yo he visto muchas veces acá las negras jugar con tranquilidad caballo F6 pensando que están por buen camino y encontrarse con el mate pastor en F7. Sería un grave error la jugada caballo F6 en este momento. Acá lo correcto es jugar G6, que a diferencia de una jugada antes, no existe ahora la posibilidad para las blancas de jugar dama por E5, porque con caballo por E5 nos ganamos la dama. Entonces la dama, que amenazaba el jaque mate pastor y se encuentra atacada por el peón, debe retirarse. Si lo hace a F3 con el intento nuevamente del mate pastor, sencillamente podemos jugar caballo a F6 bloqueando la salida de la dama y el alfil hacia el punto F7. No nos sirve la captura con blancas en F6 porque está la dama. Entonces es una jugada muy mala. Por otro lado, recordemos que las negras estarían amenazando caballo D4 otra vez, lo que prácticamente obligaría a las blancas a jugar caballo E2 para evitar el salto de caballo de las negras. Y ahora, luego de haber movido este peón, nosotros tenemos que seguir con el desarrollo de las piezas. Lo aconsejable en este caso, ya que se movió este peón, es jugar alfil G7, por el sencillo motivo de que además de proteger una vez más al caballo, el alfil desde G7 va a controlar los casilleros que quedaron débiles por el avance del peón de G. A esto podría continuar, por ejemplo, enroque, caballo C3, D6, D3, y volvemos, por ejemplo, con el planteo, como mencionamos anteriormente, con jugadas como alfil G4, atacando la dama que se encuentra nuevamente mal desarrollada. Es decir, lo que podríamos decir de jaque mate pastor es que en líneas generales es una trampita o celada de aperturas que, si el negro la conoce, es muy fácil de contrarrestar. Ante la salida del alfil, caballo F6. Ante la salida de la dama F3, caballo F6. Y ante la salida de la dama a H5, caballo C6 para proteger el peón, y si sale el alfil a G6, y si dama F3 volviendo a intentar el pastor, ahora sí
caballo F6, seguido de alfil G7, seguido de enroque y alfil G4 atacando la dama. Bueno, hemos visto el jaque mate pastor, el intento por parte de las blancas y la forma correcta de defendernos con las piezas negras. Un consejo para el jugador de piezas blancas. Si considera que su adversario es tan principiante que le puede ganar con el jaque mate pastor, ¿por qué no jugar bien y ganar correctamente sacando a jugar las piezas? Porque si es tan superior a su adversario, puede ganar desarrollando las piezas normalmente, como indica la ortodoxia en el ajedrez: sacar los caballos, dominar el centro, sacar los alfiles, etc. Si por el contrario el blanco cree que es un jugador inferior al jugador de las negras y quiere ganar el partido con alguna celada como el mate pastor, tiene que saber que si él sabe el pastor, su adversario lo va a saber mejor que él. Por lo tanto, tampoco va a poder ganarle, porque cuando venga la jugada dama F3 o alfil C4 o dama H5, el jugador de negras va a saber contrarrestar. Ahora, ¿por qué entonces enseñar el jaque mate pastor? Mi consejo es para saber defenderse. Yo lo que propongo es que jamás intenten el mate pastor, porque viola los principios elementales del ajedrez, que es el desarrollo de los caballos en primera instancia y después la salida de los alfiles y el dominio del centro, el enroque, etc. Más adelante la salida de la dama, no en las primeras jugadas. Pero sí es importante aprenderlo de negras, porque si nos intentan ganar con el jaque mate pastor, es necesario conocerlo para poder contrarrestarlo sin ningún tipo de inconvenientes. Espero que este video les sea útil, que lo puedan poner en práctica con negras y que no intenten dar el mate pastor con blancas, sino sacar a jugar las piezas y jugar una partida de ajedrez atractiva, ¿no? En definitiva, si tenemos la suerte de ganar con el mate pastor, no hemos aprendido absolutamente nada. Ganamos en 4 movimientos, hicimos jaque mate porque nuestro adversario no supo cómo resolverlo, pero no pusimos en práctica ningún tipo de razonamiento, simplemente memorizamos un mecanismo con el alfil y la dama y no nos aportó absolutamente nada. El ajedrez es mucho más rico que intentar ganar de una manera tan rápida y tan poco sutil, pero sí es necesario saberlo por si alguno quiere intentar ganarnos con él. Así que bueno, ese es mi consejo. Es necesario saberlo, pero tratar en lo posible de no utilizarlo. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.